Prólogo. La conquista de México no fue simplemente un evento histórico, fue una épica aventura, una gesta que tuvo a Hernán Cortés como su protagonista principal. Estás a punto de leer mucho más que una novela histórica. Esta obra sigue fielmente las descripciones de Hernán Cortés en sus cartas de relación, pero está narrada con el ritmo misterioso y trepidante de una epopeya que marcó la historia para siempre. Esta novela histórica se propone también combatir la injusta leyenda negra española e hispana. A través de su lectura, comprenderás lo que realmente ocurrió, apreciando el valor y la épica de las batallas sin prejuicios ni complejos. Te transportarás a la época de la conquista y podrás ponerte en la piel de sus protagonistas, entendiendo mejor sus acciones y las causas que las motivaron, mientras disfrutas de una narración que describe esta epopeya con la intensidad que merece. Será el mismísimo Hernán Cortés quien te narre su propia epopeya como nunca antes te la han contado. Prepárate para embarcarte en un viaje donde cada página late con la pasión y el coraje de aquellos que cambiaron el curso de la historia. El inicio de la epopeya. En la penumbra de la taberna de la Nueva España, los hombres se congregan envueltos en una atmósfera enrarecida por el ron, el sudor y las cicatrices de batallas pasadas. Hernán Cortés, capitán indómito, se erige con la majestuosidad de quien ha desafiado al mismo destino. A su alrededor, las sombras danzan entre risas y murmullos, cada mirada cargada del recuerdo de aventuras aún por contar. Con la autoridad de quien ha escupido a la muerte en su mismo cadavérico rostro, la voz de Hernán Cortés retumba con la firmeza de quien ha vivido 1000 batallas. Los ojos de los presentes se fijan en él, ávidos de escuchar de su boca la narración de una gesta que cambiaría el curso de la historia. Poned atención y dejad que sea yo el que os cuente la verdadera historia de la conquista de México, de valientes y miserables. ¿Qué de todo hubo? Cada palabra se clava en las miradas y corazones de los presentes, ávidos por revivir, junto a Hernán Cortés, tan magnífica epopeya. Amigos, antes que vuestro leal servidor se internara en las tenebrosas fauces de aquellos falsos ídolos, 3 valientes decidieron explorar las maravillas ocultas de estas tierras recién descubiertas. Esos valientes nombro: Francisco Hernández de Córdoba, Lope Ochoa de Caicedo, y Cristóbal Morante. Con el arrojo que, solo quien lo ha vivido conoce, zarparon hacia lo desconocido, ansiosos por hallar gloria y fortuna. Pusieron rumbo a Yucatán y tomaron tierra en un pueblo llamado Campoche. Esa mañana, una bruma rojiza como la sangre envolvía toda la costa en un manto de misterio. Nuestros valientes se hicieron a los botes y no pararon de bogar hasta golpear la enigmática orilla. Saltaron de los bateles expectantes con las manos prestas a las armas, resistiendo contra un furioso oleaje que los envolvía hasta la cintura. Mientras unos pocos se afanaban por asegurar los botes en la costa, luchando contra las embestidas de un mar hambriento de carne humana, el resto del grupo se mantenía en guardia, escudriñando cada rincón de la densa arboleda que marcaba el límite de la playa. Cada hoja ondeaba como una promesa, al tiempo, como un demonio sigiloso, atrayéndoles, a la vez, erizando cada pelo de sus cuerpos. Inesperadamente, entre la rojiza neblina y la furia de las olas, un centenar de nativos salieron a su encuentro con tranquilizantes gestos de hospitalidad y regalos de oro, como si algo o alguien les hubiera avisado de su inminente llegada. Los nuestros les correspondieron, aunque ojo avizor, y les dieron cuentas, espejos y un puñal del mejor acero de Toledo. Allí comieron todos, compartiendo el pan y el vino español con las exóticas frutas y exquisito pescado que trajeron los nativos. Y así transcurrió el día cuando, atardeciendo, les pidieron permiso para pasar la noche en el poblado, mas el jefe indígena no concedió por más buenas razones que le dieron. Y no tuvieron más opción que la de verse obligados a pasar la noche a la intemperie, lejos de la protección de sus navíos. Azotados por el viento, montaron un improvisado campamento en un pequeño promontorio cerca de una de las playas y destacaron centinelas prestos para ponerles en pie, si cualquier amenaza, de este mundo del mismísimo Averno, viniera por sus almas. Todos pasaron la noche comidos por los mosquitos que, cual vampiros, parecieran haber hecho un pacto con los demonios del lugar para extraerles todo su vigor. Solo la luna y las titilantes estrellas daban algo de paz en aquel remoto páramo, lejos de su hogar. Mientras, entre pesadillas, había quien soñaba como las voraces olas de la playa deshacían sus restos mortales. Y más que pesadillas fueron premoniciones porque al alba una lluvia de lanzas y flechas cayó sobre ellos un segundo después de que los centinelas dieran la voz de alarma. De los 26 valientes caídos en la batalla, 20 murieron en ese primer ataque, sin apenas haber podido tomar la rodela y desenvainar su espada. Y sabe nuestro Señor que, la desesperación por ver tan de cerca la mueca de la muerte, les dio la fuerza para hacerles retroceder a espadazo limpio,
hasta obligarles a meterse dentro de la maldita arboleda de la que salieron. Dicen que no hay un palmo de tierra sin una tumba española. Allí cayeron 26 de los nuestros. Y del resto, todos heridos, que no se salvó ni uno. El mismísimo capitán Francisco Hernández de Córdoba, con más de 30 heridas, y casi muerto, mantuvo la entereza para disponer la vuelta a las naos y tornar a la isla fernandina. Entre el sórdido silencio de la muerte, rasgado por los gritos de dolor de quienes trataban de sujetar sus abiertas y profundas heridas, el capitán contemplaba dolido el devastador saldo de la batalla. Más de la cuarta parte de sus hombres yacerían allí para siempre, lejos de patria y familia. A buen seguro, el enemigo se preparaba para atacar de nuevo y terminar lo que había empezado. No tenían tiempo para vanas lamentaciones. La lógica militar les urgía a volver a los bateles, antes de sufrir más bajas que dieran al traste con su misión. Así que, apretando los dientes, empujaron los bateles al agua mientras, la sal del mar, si bien curaba sus heridas, provocaba que su dolor fuera aún más intenso. Y, tras mucho bogar entre las lacerantes olas, nuestros valientes abordaron las naos. Los soldados y marineros que montaban guardia, les miraban estremecidos, como quien presencia la arribada de aquellos a quienes ha tratado de llevarse la mismísima parca. Partiendo las olas en dos, como una madre protectora, la imponente nao hinchó sus velas y transportó a los supervivientes hacia el puerto seguro de la isla fernandina. Al atracar, las miradas se posaron sobre nuestros héroes reflejando una mezcla de asombro, pavor y admiración. Nuestros soldados avanzaron por la pasarela que les separaba del puerto olvidando el dolor de sus heridas, reavivados por el orgullo de saberse parte de una gesta que cambiaría para siempre el mundo conocido. Formaron en el puerto, ante los muros de la fortaleza, donde el codicioso Diego Velázquez aguardaba con ansiedad a que le rindieran novedades de la misión. Con gestos fatigados pero llenos de determinación, los exploradores compartieron su hallazgo, una tierra opulenta, donde el oro fluía como el agua y adornaba los cuerpos de sus habitantes como joyas divinas. Las palabras del capitán Francisco Hernández de Córdoba, impregnadas de emoción y promesa, avivaron el fuego de la ambición en el corazón de Velázquez y sus hombres. Una ambición, la del tal Velázquez y los suyos, que casi consiguió dar al traste con mi esfuerzo por ganar nuevos territorios y gentes para su majestad, el emperador. Pero, no os he de adelantar tales maldades. En su momento os daré a todos detalle de lo que estaba por suceder. Nuestros camaradas dijeron al dicho Diego Velázquez que había mucho oro que se podría conseguir comerciando con los nativos del lugar. Diego Velázquez, codicioso como era, aceptó presto el encargo y dispuso una nueva expedición naval, comandada por un hombre de su confianza, el capitán Juan de Grijalva, al mando de 160 hombres. Fue entonces, en esa travesía, cuando finalmente nos embarcamos varios capitanes, movidos por la sed de aventura y el deseo de servir a su majestad. Así fue como con el brillo del sol acariciando las aguas cristalinas del Caribe, se divisó, a lo lejos, la silueta de una isla en el horizonte. Era Cozumel, una nueva tierra que aguardaba a ser explorada. Antes de bajar a tierra, observamos con cautela desde cubierta, alertas ante cualquier señal de peligro. Con el corazón en la boca, nos hicimos a los botes hasta alcanzar la orilla, donde una multitud de indígenas curiosos se iba congregando. Los nativos, con ojos llenos de asombro y expectación, se acercaron con suma cautela y miradas penetrantes, como si quisieran desentrañar los secretos de unos seres salidos de la nada. La tensión en el aire nos oprimía el pecho, mientras nos estudiábamos con una mezcla de buena voluntad y recelo, con la incertidumbre de no saber si nos íbamos a dar la mano o nos íbamos a dar la muerte. Y así, antes de que el sol se ocultara tras el horizonte, mediante gestos, sonrisas y el intercambio de pequeños obsequios, comenzó a reinar la camaradería y aparente confianza. Nosotros nos admirábamos de la exótica vestimenta y los adornos de los nativos, mientras que ellos mostraban curiosidad por nuestras extrañas armas y vestimentas. Cuando ya creíamos ganada su confianza, después de un intercambio de gestos amistosos, los nativos se despidieron, y sin más, se internaron en la selva, como sombras que acudían a la llamada de la oscuridad. Y allí, en la orilla, mientras se apagan las luces del día, quedamos, sin acabar de entender por qué se habían marchado tan de súbito. Al arribar la negra noche, el capitán dio orden de subir a los botes, y, aliviados por dejar atrás la inquietante selva, remamos con brío hacia la precaria seguridad de nuestras naos. Nada más subir a bordo, el contramaestre informó al capitán de que los barriles de agua de la expedición estaban casi vacíos. Sin embargo, la urgente necesidad de reabastecerse tendría que esperar al alba. A la mañana siguiente,
Arribamos al pueblo con las primeras luces del día con la esperanza de reabastecernos de agua, pero, con sorpresa, nos apercibimos de que sus moradores habían desaparecido como fantasmas en la rojiza neblina. Nos invadió la inquietud al intuir que aquel abandono repentino ocultaba alguna traición contra nosotros. ¿Qué artimañas habían tramado en nuestra ausencia? ¿Nos estaban observando para caer sobre nosotros más pronto que tarde? ¿O estarían prometiendo nuestros corazones a sus malditos ídolos? Teniendo en cuenta sus impredecibles costumbres, el interponer cuidado era obligado. Se dio orden de salir de allí prevenidos ante cualquier ataque y volver a embarcar. Ante la imperiosa necesidad de proveerse de agua, el capitán decidió zarpar rumbo hacia otra costa. Sin embargo, ya en alta mar, el capitán, movido por una extraña intuición, mandó virar de nuevo hacia la amenazante isla de Cozumel. Al regresar, ordenó una incursión en el poblado, determinado a llenar los odres de agua, dispuesto incluso a pagar el precio con su propia sangre, y la de sus hombres, si fuera menester. Allí estaban de nuevo, rodeados por el amenazante vacío que habían dejado los naturales del lugar. Cada choza, cada árbol, cada hoja, podría ocultar la inclemente flecha que pondría fin a nuestras esforzadas vidas. Nada ni nadie, tan solo un inquietante silencio. A la orden del capitán, un grupo de soldados corrieron a rellenar los odres con agua mientras el resto les dábamos protección. Parecía que los malditos odres no se iban a llenar nunca, deseosos por salir de allí cuanto antes, pues, a pesar de ser fervientes cristianos, se percibía como sus sanguinarios ídolos nos estaban cercando por momentos. Cada gota que caía en el recipiente resonaba como un eco de nuestra urgencia por escapar de aquel lugar, donde las sombras de los dioses paganos parecían acecharnos en cada rincón. Con el corazón martillando nuestro pecho, finalmente logramos abastecernos y el capitán Grijalva ordenó la retirada mientras manteníamos la guardia ante cualquier emboscada que pudiera surgir de entre la arboleda. Con el último barril de agua asegurado en la cubierta, nuestros hombres se apresuraron a preparar las velas y los aparejos para zarpar. Las sombras de la noche comenzaban a extenderse sobre el horizonte mientras quedaba tras la inquietante isla de Cozumel. De nuevo en alta mar, navegamos hasta alcanzar el puerto de Campoche, donde los nativos al divisarnos, con grandes gritos y gestos amenazantes, se aprestaron para el combate. Con mucho esfuerzo, y con todos prestos a echar mano a las armas, nuestro intérprete consiguió convencerles de que tan solo veníamos a comerciar y a aprovisionarnos de agua. Más poco pudimos comerciar pues no tenían oro. Como nuestro capitán no quería que se repitiera lo de Cozumel, allí mismo mercadeó para que les permitieran llenar los odres con agua. El jefe del poblado consintió, a cambio de unas cuentas de cristal, que ellos usaban como monedas, se hizo el trato. Pero tan pronto como llenamos los odres, sus rostros comenzaron a mudar, dibujándose una mueca hostil en todos ellos y urgiéndonos firmemente para que abandonásemos la isla. Y, por más que nuestro intérprete trató de hacerles entender que precisábamos un día más para cargar y preparar la embarcación a fin de partir, no concedieron, y sin más, tuvimos que marchar para la costa, eso sí, muy alertas ante cualquier argucia de los nativos. Esta vez, tuvimos que montar el campamento en la misma playa, pues no había un promontorio adecuado para tal menester. Muchos soldados, supervivientes de la última batalla, yacían tumbados al raso, asidos a sus armas, con los ojos totalmente abiertos e inyectados en sangre, esperando lo que estaba por venir. Mientras, algunos de los soldados restantes, que se acababan de embarcar, les miraban descreídos. Los nativos parecían ser amistosos. Así que, poco a poco y despreocupados, se entregaron a los brazos de Morfeo, pues el día por venir sería azaroso y precisaban reponer fuerzas. Y así pasó cada cual la noche hasta que, el silencio del amanecer fue abruptamente golpeado por el estruendo de tambores indígenas y el ulular de flechas cortando el aire. Los guerreros nativos, envueltos en una ferocidad ancestral, descendieron sobre nosotros con furia desatada. Las flechas, como lluvia de dardos envenenados, encontraron sus blancos con precisión mortal, hiriendo gravemente al capitán Grijalva y a varios de nuestros valientes compañeros. La batalla se desencadenó en un caos frenético, con el estrépito de las armas resonando en cada rincón de la playa. Nosotros, aunque superados en número, luchamos con la bravura propia de quienes ya habían aceptado la muerte. Sin embargo, la embestida implacable de los nativos y la devastadora lluvia de proyectiles nos hicieron comprender la imposibilidad de mantenernos en tierra firme. El capitán, gravemente herido, a pesar de la sangre que manaba de su boca, encontró las fuerzas para ordenar retirada a las naos. Cubriéndonos desesperadamente unos a otros, para no ser abatidos o, lo que es peor, llevados aún vivos ante sus ídolos y sufrir una muerte terrible,
ganamos las chalupas en aquel mar que pareciera ansiar tragarnos hacia su negro abismo. El capitán Grijalva, aunque herido una vez más y debilitado, mantuvo su tempel de acero mientras daba la orden de zarpar, dejando atrás una playa teñida de sangre y el eco de un enfrentamiento que, aunque breve, quedaría grabado en la memoria de todos nosotros para siempre. Y así, proseguimos nuestro viaje por la amenazante costa hasta llegar a las orillas de un imponente río, al que decidimos llamar Río de Grijalva, en honor al valeroso capitán que lideraba nuestra expedición. Pero la alegría del descubrimiento pronto se vio empañada por la sombría amenaza que nos aguardaba en las riberas. Al despuntar el alba siguiente, y dirigir nuestra mirada hacia las orillas, nos encontramos con la que podría ser nuestra última aventura si Dios, nuestro Señor, no nos auxiliaba. A ambos lados del río se había congregado una multitud de furiosos guerreros, armados con arcos tensos, flechas afiladas y lanzas relucientes, dispuestos a acabarnos en cuanto pusiéramos un pie en la arena. Era como si sus perversos demonios hubieran corrido la voz de que llegábamos a sus costas. De otra manera, ¿por qué encantamiento estaban ya pertrechados y apercibidos para nos poner fin? Contamos varios el número de guerreros y todos coincidíamos en que eran obra de 5.000 hombres listos para arrasarnos. Era un espectáculo imponente, y esta vez, todos bien creíamos que nos habían de matar por muy bravamente que arremetiéramos. El capitán Grijalva, al divisar la numerosa congregación indígena en las orillas del río, decidió mantener a nuestra tripulación a bordo de los navíos hasta que, con el intérprete, hacerles, una vez más, entender que veníamos a comerciar. Finalmente, un grupo de 20 indígenas aceptó el desafío, abordando una canoa y dando muestras de su valor, remaron hasta la nao capitana. Desde la nao, el capitán, a través de nuestro intérprete, les ofreció trocar nuestras mercancías por oro y así, tenerlos por amigos para que les diéramos a entender quiénes éramos y de dónde veníamos. Los nativos, con curiosidad y cierta desconfianza, aceptaron la propuesta, y al día siguiente, regresaron con algunas joyas de oro que rescatamos con nuestras mercancías, marcando así, el inicio de un primer encuentro pacífico entre dos mundos que, aunque diferentes, estaban destinados a mezclarse. Dejándoles como amigos, nuestra flota se hizo a la vela y navegamos hasta alcanzar una bahía que nombramos la Bahía de San Juan. Sin quitar ojo a la densa selva, descendimos de los navíos con cautela, conscientes de la facilidad con que mudaban de intención los nativos de aquel nuevo mundo. Pronto se acercaron lugareños y con la prudencia que la situación requería, nos dirigimos a ellos a través de nuestros intérpretes, presentando nuestras mercancías como un gesto de amistad y respeto. Los nativos comenzaron tímidamente a traer consigo algunas piezas de oro y tejidos, como dando a entender su buena disposición. Algo más relajados, departimos todo el resto del día con ellos, pero, como ya sabíamos sus costumbres, esa misma noche embarcamos y tornamos para dar cuenta a Diego Velázquez de todo lo acontecido. El codicioso e infame Diego Velázquez. Una vez allí, el gobernador Diego Velázquez mostró enojo por la poca cantidad de oro que habíamos obtenido. A punto estuve, amigos míos, de desenvainar mi espada y ensartarlo allí mismo, en memoria de los valientes que habían dado sus vidas por cumplir con la misión. Velázquez, ansiando nuevas riquezas, nos dio a conocer que se iba a preparar una nueva armada. Fue esto quizá lo que paró mi brazo, pues no quería truncar la expectativa de enrolarme en esa nueva aventura. Y esta vez, quería encabezarla. La situación no era fácil, amigos. Velázquez, vanidoso como era, no confiaba en mí para liderar esta nueva empresa, pues ansiaba para él toda la gloria y poder. Pero cuando le propuse financiar casi la totalidad de la armada con mis propios recursos, movido por el celo para servir a sus reales altezas, quiso aprovecharse de mi generosidad y terminó por aceptar mi propuesta. Al fin y al cabo, él era el gobernador y, por tanto, ¿quién quedaría con la fortuna y la fama? En pocas semanas estaba todo dispuesto, pero Velázquez parecía presto a cambiar de parecer, y con todo pagado por mí, nombrar a otro capitán. No había tiempo que perder, tenía que adelantarme a sus planes, así que embarqué a los 400 hombres de guerra en las 10 carabelas, como el que hace un simulacro, y di la orden de zarpar. Ante la mirada atónita de Diego Velázquez, el gobernador Velázquez comenzó a dar voces para detener la expedición, pero su figura se empequeñecía más y más a medida que el viento hinchaba nuestras velas.